Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. Con más de 40 millones de habitantes, el estado de California es un estado muy complejo. En el día de hoy tenemos con nosotros a Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo, que nos va a ayudar a entender un poco más cómo funciona el proceso presupuestal en el estado. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Edgar. Sí, gracias, María. Este es bastante complejo este proceso, entonces comencemos por favor para explicarnos de dónde provienen los ingresos para pagar este proceso del presupuesto. Sí, pues en el estado tenemos tres diferentes de manera de que colectamos los ingresos del estado. Tenemos el fondo general, que es el fondo más grande donde los impuestos principales se depositan. Y esos son impuestos que no tienen uso específico, que no se están restringidos por cualquier manera. También tenemos más de 500 fondos especiales, donde se depositan dinero que es para un uso específico, como por ejemplo el impuesto de gasolina que se tiene que usar para reparaciones de carreteras. Y también tenemos unos fondos especiales para los bonos que ha vendido el Estado, que usa para gastos de infraestructura y esos bonos se usan para varios proyectos. Esos son con respecto a los ingresos estatales. Y aproximadamente 2/3 partes del presupuesto del Estado es relacionado con ingresos del Estado. También aproximadamente 1/3 parte de los ingresos vienen del gobierno federal y se depositan en unos fondos distintos. Con fondos específicos. Hablamos que el presupuesto del Estado es un presupuesto local. ¿A qué se refiere eso? Se refiere de que la mayoría del presupuesto del Estado no se gasta al nivel estatal, sino que son dineros que se distribuyen a otros gobiernos locales para que ellos administren los programas que están aprobados a nivel estatal. Y en el Estado, 75% del presupuesto es gastado a nivel local. O sea que cada uno de esos gobiernos locales después tiene sus propios procesos para aprobar el dinero que llega del Estado. Sí, exactamente. ¿Y cuáles son los tipos de servicios públicos que son apoyados por el presupuesto? Sí, pues con respecto a los que van a gobiernos locales, los más importantes son la educación, las escuelas, dinero que se va a los distritos escolares, también a los distritos de colegios comunitarios. Y los condados también reciben mucho dinero del Estado para administrar programas de servicios sociales y servicios médicos, que son programas que se piensan como un programa del Estado, pero los condados son los que lo administran. Porque la aplicación de cada uno es diferente, difiere por las necesidades, me imagino yo. Sí, a veces hay diferencias en la manera que se administran los programas. También para el Estado los condados están más cerca de la gente, entienden más qué es la mejor manera de administrar el programa que el Estado. Con respecto al 25% que se gasta a nivel estatal, los más importantes son las universidades, el University of California, California State University, y también gran parte de esos gastos son asociados con las prisiones estatales. Y ellos también hacen sus propios presupuestos y manejan del dinero. El presupuesto del Estado es un proyecto de ley, pero se dice que es un proyecto de ley diferente. ¿Por qué es esto? Es diferente porque es un proceso distinto que trabaja de una manera muy diferente que todos los otros proyectos de ley que pasan por la legislatura. Por ejemplo, en la Asamblea y en el Senado, en cada Cámara de la Legislatura, hay un comité presupuestario. Y en ese comité hay subcomités que se encargan de diferentes temas en el presupuesto. Y esos comités y subcomités, lo único que hacen, su trabajo es revisar el presupuesto del gobernador, hacer cambios y eventualmente pasar un presupuesto para el 15 de junio. Todos los otros proyectos de ley que no están relacionados con el presupuesto pasan por distintos comités relacionados con la política de la ley. Y esos son proyectos de ley que una sola persona propone a la Asamblea o al Senado. Sí, un miembro de la legislatura, sí.
El presupuesto del Estado de California tiene un lenguaje propio que es a veces confuso para una persona del normal. ¿Nos puedes ayudar con algunas de esas palabras? Por ejemplo, el presupuesto propuesto por el gobernador. Específicamente, ¿qué es este? Sí, esto es el presupuesto que el gobernador está obligado a presentar antes del 10 de enero cada año. En la Constitución es un requisito que para el 10 de enero haya propuesto ese presupuesto. Y es cuando se empieza el proceso de revisar y decidir cómo va a ser el presupuesto para el año que viene. Cuando presenta eso también incluye un resumen del presupuesto que es pues no tan breve, pero intenta de ser breve. Abreviar. Sí, es un presupuesto muy complicado, pero en un resumen un poco breve poder explicar lo más importante en el presupuesto del gobernador. Otra cosa importante es la revisión de mayo, que en inglés es May Revision, que es el gobernador cuando llega para el 14 de mayo está obligado a presentar revisiones a su presupuesto. Principalmente son revisiones que tienen que ver con cambios en los estimados de ingresos del Estado. Para mayo ya tenemos mejor información porque la gente ha pagado sus impuestos en abril y entonces tenemos mejor idea de qué tanto dinero va a venir este año. Ingresó? Ajá, y tenemos mejor idea de cuánto dinero vamos a tener para el año que viene. Y otros dos que son bastante complejos son las facturas presupuestarias y las facturas de remolque. ¿Cuáles son estas? Porque los términos en inglés son totalmente diferentes a lo que oímos en español. Si lo ha oído en inglés, la factura presupuestaria es el budget bill y lo que eso es el proyecto de ley que autoriza que se gaste el dinero. Es un documento que típicamente es como más de 600 páginas. Que incluye para cada departamento del Estado qué tanto dinero se autoriza a gastar y a veces tiene más información sobre qué son las restricciones, en qué cosas está bien que se puede gastar el dinero, de qué fondo del Estado viene. Eso es lo que a veces cuando la gente habla de el presupuesto es esto específicamente. También hay lo que se llaman las facturas de remolque, que en inglés dicen trailer bill, y lo que son cambios de ley que son necesarias para poder implementar el presupuesto. Entonces, por ejemplo, si en el presupuesto la legislatura quiere crear un programa nuevo o quiere cambiar la manera que se distribuyen los fondos de un programa, se necesita el trailer bill o la factura de remolque para hacer esos cambios en la ley o para crear el programa nuevo para que se tenga en el programa la autorización en la ley. Y además del gobernador, ¿quiénes son algunos de los otros principales actores durante este proceso? Sí, pues el Departamento de Finanzas es parte de la administración del gobernador que toman principalmente el trabajo de construir el presupuesto. Están antes de enero, antes de presentar el presupuesto, ellos trabajan con los departamentos en todo el estado para decidir qué aumentos o reducciones se tienen que hacer en el presupuesto y para producir el resumen que publica el gobernador en enero. En esa manera son muy importantes. Luego en la legislatura tenemos en la Asamblea y en el Senado los dos comités presupuestarios y los miembros de la legislatura que están en esos comités son muy importantes para tomar decisiones de cómo se va a cambiar el presupuesto del gobernador. También en la legislatura los líderes, el presidente de la Asamblea y el presidente del Senado son muy importantes en decidir qué son las prioridades en el presupuesto. Y luego es parte de la legislatura, nuestra oficina, la oficina del analista legislativo, nuestro trabajo es analizar el presupuesto y dar un análisis imparcial y darle recomendaciones a la legislatura sobre cambios que pensamos que se deberían de hacer al presupuesto o cosas que pensamos que son buenas ideas y se deberían de mantener. Y en sí, ¿cuál es la función del gobernador cuando ya se va a presentar este presupuesto? Pues el gobernador, lo más importante primero. Sí, el gobernador y su equipo, principalmente el Departamento de Finanzas, pues primero presentan el presupuesto. Entonces, la conversación empieza con el presupuesto del gobernador, qué es lo que incluye y qué no incluye y qué es lo que pensamos de ese presupuesto. Y luego también lo importante es que al fin, cuando la legislatura pasa un presupuesto, el gobernador lo tiene que firmar. Entonces, en todo el proceso, la legislatura tiene que tomar en cuenta lo que el gobernador piensa que es importante, sus prioridades, que es
cosas que le gusta o no le gusta, que no quiere gastar dinero o que sí quiere gastar para cuando llegue al 15. Tiene la firma final de decir si sí o si no, o tratar de hacer cambios. Sí, exactamente. También hay veces que si se pasa un presupuesto, a veces el gobernador, hay ciertos departamentos donde piensa que quizás la legislatura le dio demasiado dinero, el gobernador puede ir y puede reducir la cantidad de un departamento específicamente, se llama en inglés line item veto, para ciertas partes del presupuesto. No puede aumentar, nomás reducir. Entonces tiene un poco de autoridad si no está de acuerdo con la legislatura. Después de hacer esos vetos, ¿tienen que volver a discutirse otra vez? No, ¿O si el gobernador lo dice, ya es palabra? No se tiene que hacer, pero la legislatura, si no le gusta y quieren que siga esa cantidad de dinero, pueden como rechazar el veto, pero necesitan 2/3 de la legislatura que lo aprueben. Entonces es un poco más difícil para poder hacer eso. Entonces esa es alguna de las cosas que podría hacer el papel legislador en cuanto, ¿qué más hace el papel legislador en este presupuesto? Sí, pues entre enero y junio hay mucha discusión sobre el presupuesto del gobernador principalmente entre marzo y mayo los comités están discutiendo todos los elementos del presupuesto del gobernador, están hablando y discutiendo y tomando en cuenta información del público, qué es lo que el público piensa, qué es lo que diferentes gobiernos locales que están afectados. Sí, porque ellos son los que oyen directamente a los constituyentes, la legislatura en sí. Exactamente, entonces ellos quieren oír de sus constituyentes, por ejemplo, los distritos escolares en su área, de los condados en su área, qué es lo que ellos piensan de lo que está proponiendo el gobernador. Y están tratando de tomar eso en cuenta para poder hacer cambios o modificaciones para poder tener un presupuesto final en junio. Bueno, entonces hemos hablado un poco de cómo funciona la revisión de mayo y después aprobar en junio, pero en general, ¿cuál es el cronograma de este proceso del presupuesto desde cuando se hace la remisión en enero hasta cuando se aprueba a mediados de julio? ¿Cuál es ese cronograma? En enero se presenta el presupuesto y nuestra oficina entre enero, febrero, marzo publicamos varios reportes que son análisis del presupuesto. Luego de marzo, abril, mayo es cuando la legislatura está discutiendo los presupuestos en los comités presupuestarios. En mayo el 14 de mayo es la revisión de mayo y luego el presupuesto final se tiene que pasar al gobernador el 15 de junio. Entonces es de veras del 14 de mayo al 15 de junio es cuando mucho del trabajo se hace, porque es cuando tenemos mejor información de los ingresos. Y entonces en ese tiempo es donde mucho trabajo se toma para tener un presupuesto aprobado. Y luego para el 1 de julio es cuando empieza el año fiscal nuevo, donde debe de aplicar este presupuesto. Debe estar ya aprobado, porque el 1 de julio ya viene con lo que sea que se haya establecido. Perfecto, muchísimas gracias, Edgar. Estamos hablando con Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo sobre el proceso del presupuesto del gobernador. Este es el Informe Mari y ya regresamos. Continuamos discutiendo con Edgar Cabral de la Oficina de Análisis Legislativo cómo es el proceso del presupuesto estatal. En el pasado, un proyecto de ley de presupuesto también necesitaba la mayoría de 2/3 partes, pero en el 2010 los votantes autorizaron la iniciativa 25 o la Prop 25, que permitió que las letras presupuestarias se pasaran simplemente por la mayoría aprobada. ¿Qué pasa si los aumentos de los impuestos son parte del paquete de presupuesto en ese sentido? Pues es diferente si incluye un aumento de los impuestos. Sigue se necesita 2/3 de la legislatura para aprobarlo. Y ahora cualquier cambio de impuestos, con que le afecte a alguien, le suba el impuesto a una persona, a un individuo, se necesita 2/3 parte de los aumentos. Entonces, los últimos años, desde que se pasó, ninguno de los presupuestos han tenido aumentos en impuestos, entonces no se ha necesitado 2/3 partes, se ha podido aprobar con la mayoría, pero si en el futuro se quieren hacer aumentos en el presupuesto, se van a necesitar 2/3 partes. Ok, se tiene que aprobar. Y hay otra iniciativa que pasó, que fue la Proposición 54. En el 2016 pasó y se necesita al menos 72 horas antes de que la legislatura apruebe algo. ¿Cómo afecta esta regla al proceso presupuestario en este momento? Pues todavía no sabemos exactamente cómo se va a afectar porque se acaba de aprobar esta iniciativa, pero lo que sí sabes es que se va a tener que ser un poco más despacio el proceso al fin,
Antes lo que podía pasar es que, por ejemplo, un comité puede hacer un cambio al presupuesto y el siguiente día la Asamblea y el Senado votan por esos cambios. Y es muy poco tiempo a veces para que el público sepa lo que está pasando. A veces no necesariamente los cambios no están dispuestos en línea en el website de la legislatura. Entonces, con este cambio, lo que va a pasar es que cada vez que se haga un cambio, se va a tener que esperar tres días para poder revisarlo, para que toda la gente, el público, puedan ver lo que está pasando. Entonces, posiblemente quiere decir que los cambios van a tener que ser un poco más temprano para que de todos modos tengamos un presupuesto el 15 de junio. No se va a poder hacer los cambios tan rápidamente como antes. Tienen que empezar a prever cuántos días de pronto van a tener que tener antes y tenerlo para la fecha dispuesta. Exactamente. La propuesta 25 también sanciona si el presupuesto llega tarde. Sí. Que entonces, depende de lo que sucede, si algo pasa, ¿cuáles son esas sanciones? Sí, pues en el 25 se espera que el presupuesto se apruebe para que la legislatura le pase un presupuesto al gobernador para el 15 de junio. Si están tardes, para cada día que están tardes, no reciben su salario. Entonces, por ejemplo, si no le pasan un presupuesto hasta el 20 de junio, son 5 días que no reciben su salario. Entonces, eso le ha puesto presión a la legislatura. Antes lo que pasaba es que si no había un presupuesto, no recibían su salario, pero lo recibían tarde. Ahora nomás no lo reciben, nunca lo reciben, van a perder ese dinero. Entonces, la intención de los votantes es que eso posiblemente pusiera presión. Entonces, el cambio era, la legislatura ahora nomás necesita la mayoría para poder aprobar el presupuesto, pero ahora la consecuencia por tener un presupuesto tarde es más grande para la legislatura. Es una iniciativa definitivamente para que lo traten de tener mucho antes del 15 incluso, del 15 de junio. Hay otra iniciativa que afecta en sí el proyecto del presupuesto y es la propuesta 98. Esta es un poco más antigua, fue aprobada en el 88 y estableció un nivel garantizado en cómo se van a financiar los colegios desde kinder hasta 12 y también los colegios comunitarios. ¿Cómo se calcula esto? Sí, es un grupo de fórmulas que es un poco complicado, pero el mejor resumen que nos puedas dar para el show. En general, las escuelas reciben más dinero cuando el Estado tiene más ingresos y cuando hay más estudiantes inscribidos en las escuelas. Entonces, es una garantía mínima, pero también esa garantía puede subir y bajar cuando la economía está mejor o está empeorando. Entonces, es algo que tiene mucho efecto porque tiene uno siempre, antes de saber lo que se puede gastar en todo el resto del presupuesto, se tiene que saber lo que es la garantía mínima para las escuelas y los colegios comunitarios. ¿Y puede cambiarse o modificarse si hay necesidad? Una vez ya establecen, ya tienen una idea. No se puede cambiar, se cambia cuando hay cambios en los ingresos, pero no se pueden hacer cambios al cómo trabajan las fórmulas. Pero lo que sí se puede hacer es, se puede suspender el fórmula por un año, pero se necesita el voto de 2/3 de la legislatura. Y luego lo que pasa es si se suspende y se da una cantidad más bajo, en el futuro la legislatura tiene que aumentar los fondos para las escuelas y los colegios comunitarios a una tasa más alta para poder reponer lo que se perdió. Y hay otra iniciativa que afecta directamente de cómo se calcula eso, es la propuesta 2 de los días lluviosos, rainy days, que fue aprobada por los votantes en el 2014. ¿Cómo afecta esa propuesta en general este proceso? Este son otro grupo de fórmulas que están ahora que son ley, y esto afecta la cantidad de dinero que el Estado tiene que depositar en su reserva para rainy day cada año. Entonces, lo que el fórmula dice es que cada año 1.5% de todos los ingresos al Fondo General se tienen que depositar. Y luego también en años cuando hay muchas ingresos de ganancias capitales, también una cantidad de eso se tiene que depositar. Y el dinero por los primeros, son 25 años, la mitad de lo que se deposita se puede usar para pagar deudas. Pero ese dinero se debe de quedar, la idea es que ese dinero esté guardado para cuando lleguemos a una recesión económica. En serio, haya una necesidad. Sí, el Estado esté más preparado para evitar recortes y problemas económicos en ese tiempo. Mi siguiente pregunta, no sé hasta cierto punto la Oficina de Análisis Legislativo sepa
que va a pasar, porque fue una iniciativa aprobada en el 2016, la Proposición 55, que es un impuesto adicional a los californianos que tengan mayores ingresos. ¿Cómo afecta esto al proceso presupuestario en este momento con este nuevo presupuesto? Sí, pues este presupuesto lo que hace es extiende un aumento de impuestos que empezó en el 2012 por otra propuesta, la propuesta 30, aumentó la tasa de impuestos personales para los individuos que ganaban más de $250,000 o para las familias que ganaban más de $500,000. Pero ese aumento nomás era por 7 años y se acaba en el 2018. La propuesta 55 extiende esa tasa más alta hasta el 2030. Entonces, eso quiere decir que van a haber ingresos más altos para el Estado, que típicamente quiere decir que el presupuesto es más fácil para decidir qué hacer con el presupuesto, pero también tiene unas reglas más adicionales. Los ingresos de la propuesta 55 se tienen que usar primero para las escuelas y para pagar por los programas que ya existen en la actualidad. Y si todavía sobra dinero, la mitad de ese dinero se tiene que dar para el programa de Medical. Sí, entonces ayuda un poco a que el dinero allá esté en los riesgos nerviosos y en las otras cosas, los ahorros que estamos tratando de hacer. Hay otra cosa especial también que se llama el mandato estatal. ¿Cómo afecta el mandato estatal el proceso presupuestario? Sí, un mandato estatal es algo que se hizo parte de otra propuesta, la propuesta 4 en 1979 hizo este proceso. Lo que es los gobiernos locales estaban frustrados porque el Estado pasaba leyes que le causaban a los gobiernos locales tener que gastar más dinero. Pues los gobiernos tienen que hacer estas cosas. Entonces pasaron esta propuesta que dice que si el Estado pasa una ley que le causa a un gobierno local gastar más dinero, el Estado les tiene que pagar por este mandato estatal. Y hay un proceso, hay una comisión que los gobiernos locales pueden darle la información y decir, pensamos que esto es un mandato estatal, esta ley es un mandato estatal y el gobierno estatal nos tiene que pagar. El Estado entonces tiene que decidir dar dinero para pagar por el mandato. ¿Como un reembolso o darles más? Sí, o suspender el mandato o eliminarlo y luego los gobiernos locales no están obligados a tomar la acción que se pensaba en la ley. La idea es de que el Estado tenga que pasar el dinero necesario para tomar acción para implementar las leyes. Básicamente, si ellos autorizan algo para el local, asegurar que el gobierno local tenga cómo llevarlo a cabo. Y hay otro término que se llama el límite de apropiación del Estado, o SAL, por sus siglas en inglés. ¿Qué es eso específicamente? Sí, es otra fórmula, hay muchas fórmulas en el presupuesto del Estado. Es finanzas, hay fórmulas. Sí, es una fórmula que hay un límite, también es la misma propuesta que hizo los mandatos estatales, hizo estos límites. Cada año se calcula este límite del máximo que puede gastar el Estado. Y entonces en un año, si el Estado llega a un límite, está trayendo, los ingresos están más altos que este límite, tiene que agarrar lo dinero que está más arriba del límite y la mitad se lo da a las escuelas y la mitad se lo da a la gente que está pagando los impuestos en California, a los taxpayers, lo que dicen. Ese límite no ha tenido mucho efecto. Estábamos cerca al límite en el 1999, pero no ha sido un problema para el Estado o no ha resultado en dinero para las escuelas o dinero a los taxpayers en los últimos 15, 20 años. No ha habido dinero extra por el momento. Sí. pero lo bueno es que la legislación está ahí, entonces si pasa, ya saben qué hacer con eso. La otra legislación que pasó en la iniciativa fue la propuesta 58, es también un poco antigua, en el 2004 fue aprobada y permitió al gobernador declarar una emergencia fiscal. Básicamente es que si ya después pasa el presupuesto, si a mediados del año sucede algo, él puede hacer. ¿Cómo funciona esa propuesta en general? Sí, lo que le da la autoridad al gobernador es decir, estamos en una emergencia fiscal y si él declara que es una emergencia fiscal, se hace lo que se llama una sesión especial, special session, y la legislatura tiene que venir y tiene que aprobar un proyecto de ley para tratar de arreglar el problema. No tienen que hacer exactamente lo que quiere el gobernador, pueden tomar diferentes acciones, pero la idea
es que el gobernador tiene una manera para forzar a la legislatura que tome acción para poder arreglar el problema, porque el gobernador no tiene la autoridad, ya que se aprobó un presupuesto en el medio del año, él no tiene la autoridad de reducir lo que está gastando el Estado. Necesita que la legislatura entre y ayude con eso. Sería otro inicio de un nuevo proceso. ¿Alguna vez lo hemos usado desde el 2004? Se usó en 2009 durante la recesión económica. El Estado entró aprobó un presupuesto en los fines del 2008 y luego en febrero de 2009 vino y hizo cambios. Y hemos hablado sobre algunas de sus proposiciones y cómo cambia, pero en general, en serio, ¿cuál es el impacto que estas iniciativas y propuestas que los votantes aprueban hace en todo este proyecto del presupuesto? Pues es difícil saber porque no sabemos qué había pasado si no hubiera tantos fórmulas, pero lo que sí le puedo decir es que por ejemplo, con el propuesta 98, que es el fórmula de las escuelas y los colegios comunitarios, le da a la legislatura menos control de qué cantidad quiere dar cada año. Con tantas fórmulas, tienes una fórmula de qué tanto se tiene que dar a las escuelas, cuánto se tiene que depositar en la reserva, cuánto posiblemente se va a tener que usar al medical, límites en qué tanto se puede gastar. El Estado, comparado a otros estados, tiene un poco menos, la legislatura y el gobernador tienen un poco menos flexibilidad de tomar decisiones de esa manera. De todos modos, hay mucha flexibilidad y uno no sabe de veras si él tomaría decisiones diferentes, pero sí quiere decir que tiene la conversación es diferente. Estamos hablando sobre qué es lo que dice esta fórmula y con estas tres fórmulas, si estos dicen estas cosas, ¿qué es lo que podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacer cosas diferentes? Y mucha discusión sobre entender la manera de que trabajan las fórmulas, eso sí. Muchísimas gracias, Edgar. Quiero agradecerte a Edgar Cabral, analista de la Oficina del Análisis Legislativo, por habernos explicado un poco más cómo funciona este proceso del presupuesto. Y recordarles a todos ustedes que para mantenerse informados de todo lo que pasa en política pública estatal y local, solamente tienen que seguirnos en el MADI-Institute.org, en nuestro Facebook o Twitter. Este es el Informe MADI y yo soy María Jeans. Gracias por estar con nosotros.